Hace algunos días un diputado del Partido Colorado presentó un proyecto de ley que busca prohibir el uso de celulares en los salones, en las clases, porque entiende que esto está afectando el aprendizaje. Pero bien, ¿qué pasa con el aprendizaje de nuestros jóvenes? ¿Qué pasa con el cerebro? ¿Qué modificaciones tiene? ¿Qué se debería enseñar pensando en el futuro? De todo eso estaremos hablando hoy. No será el único tema. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza la Adobe. A nosotros nos nació la preocupación de ver que la sobreexposición a las pantallas y el uso recreacional de los teléfonos, tablets o dispositivos electrónicos personales en los menores es un gran problema que genera dependencia emocional, que genera ansiedades, que además obstruye el proceso educativo, genera déficit atencional y todos esos problemas que genera, propusimos prohibir los dispositivos para uso recreacional en los centros escolares durante todo el horario escolar. ¿Por qué? Porque entendemos que no podemos obstruir el proceso de aprendizaje, porque también queremos generar un sentido de comunidad, por eso lo prohibimos también en los recreos, y en ánimo de cuidar a los niños. Tiene que quedar bien claro, estamos proponiendo el uso de teléfonos o tablets o demás para uso no pedagógico. Estamos diciendo que si el docente indica que hay que utilizarlo para aprender, o el plan Ceibal o lo que sea, está totalmente permitido. No estamos pretendiendo volver a la época de que no existían estos dispositivos. Estamos diciendo que se usen para aprender, para pedagogía, para el desarrollo de la enseñanza de los niños, pero no para uso recreacional. Siempre es interesante hablar de nuestro cerebro, conocer nuestro cerebro, que siempre nos regala detalles muy interesantes de educación, de aprendizaje. Y vamos a recibir esta noche en vivo aquí en la Adobe, en la pantalla de televisión, casi que una amiga de esta casa, porque cada vez que viene al Uruguay, aunque ella es medio uruguaya, también me podría animar a decir eso, nos visita y charlamos. Andrea Goldín, investigadora. ¿Cómo andas, Andrea? Un gusto tenerte por acá. Placer, qué honor que me digas casi uruguaya. Y más o menos, ¿no? Bastante. Metiste mucho tablado, por ejemplo, mucho para tablado, empezar. Mucha murga. Tengo pegotines en el termo, todo. ¿De murgas? De murgas. Tengo uno que encontré de 2012, mira, que lo 12. pegué en mi termo nuevo de 2012. Encontré uno ahí en una murga? agenda vieja de queso magro. ¿De queso magro? ¿Te hincha de alguna? Y me gusta mucho el queso y la moji, pero no. Pero Bueno, la moji volvió. Sí, la villa, por supuesto. Bueno, podríamos hablar de carnaval, de murga, pero hay otros temas también para hablar. Esto que decíamos recién en la presentación, ¿no? No sé si estabas al tanto de un proyecto de ley que a grandes rasgos busca el uso del celular. Yo sé que vos has trabajado mucho el tema de las pantallas, ¿no? Cómo afecta o no en el aprendizaje. A grandes rasgos, ¿cómo ves vos eso, el hecho de que los chiquilines acá vayan con el celular, que estén en clase con la pantalla? ¿Cómo lo ves? No conozco en particular el proyecto, pero es una suerte de moda, ponele, esto de prohibir los celulares. Por lo menos en el mundo occidental se está dando ya desde hace varios años en distintos países, primero Europa, después de Latinoamérica. En algunos lugares se volvió para atrás con eso. Ajá. La realidad es que no hay evidencia que demuestre que funciona. Pero también es cierto que son un problema para la concentración, para la atención, para qué haces. Y todo eso lleva un poco a pensar, y te escuchaba, ¿no? en la presentación, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que, o sea, por qué prohibirías el celular para poder aprender? ¿O para poder aprender qué? Porque también parte de la literatura, la literatura incipiente, lo que plantea es que, con la que yo estoy de acuerdo, es que hay que enseñar a usar los celulares. O sea, que si vos los dejás... Está esta idea del nativo digital, sí. Esta idea del que nació con los celulares, del que nació... y la verdad es que es cierto que saben manejar un teléfono y que lo agarran y pueden hacer un montón de cosas que capaz que ni vos ni yo, y ni que hablar gente más vieja, puede tan sencillamente, pero también no saben muchas cuestiones de qué hay detrás de eso. Por ejemplo, cuestiones relacionadas con la seguridad. A nadie se le ocurriría dejar un niño suelto en una plaza y, sin embargo, no hay ningún problema en tomar, usar el celular desde que sos pequeño en tu cuarto, no hay problema. Sos adolescente, te podés quedar horas con el celular sin que nadie monitoree eso, como si estuvieras seguro, porque físicamente estás seguro. Y lo que pasa en el teléfono es mucho más. Entonces, es cierto que en un aula se te puede desbandar y que para uso recreativo capaz que no está bueno en la hora de clase.
Y es discutible qué sucede en el recreo, porque en el recreo uno podría decir, bueno, déjalos que usen el celular o lo que quieran, pero también es cierto que es un momento de intercambio, de compartir, de hacer bromas, etcétera, y un poco de esa vida social personal, física, se pierde. Muchas veces están charlando entre ellos con el celular, entre ellos mismos que están ahí. Que están ahí con el celular. Que están ahí con el celular, claro, charlándose entre sí. Entonces, ahí hay todo un tema. Ahora, usar el celular dentro de las instituciones o en el marco, con el objetivo pedagógico de, bueno, que aprendan a el chat GPT o los sistemas de inteligencia artificial, tiran una cantidad de chamullo que no se puede creer. Es, sobre todo en español, en inglés un poco menos, pero también, pero sobre todo en español, lo que hacen los sistemas de inteligencia artificial es completar con las palabras más probables, más usadas. Entonces, no chequean la información, no admiten los no sé, o no tienen momentos de pensar. Ahora en los nuevos un poquito te están dejando ahí que te quedes esperando. Y lo valioso que es el no sé a veces, ¿no? Es imprescindible el no sé. Claro. Porque si no, además tenés como la ilusión de que, se sabe todo. Y en general, en el sistema educativo, el no sé está bastante desprestigiado, ¿no? Es como, si un alumno dice no sé, capaz que se saca una mala nota. Si el docente dice no sé, pierde prestigio. Entonces, se trata en la vida en general. Si vos decís no sé, claro, es complicado. Y los sistemas de inteligencia artificial no van por ese lado, no van por la creatividad, no van por la repregunta. El sistema de inteligencia artificial te da una respuesta que ni siquiera necesariamente es correcta, pero para poder saber eso, tenés que saber buscar, tenés que saber razonar lógicamente, tenés que saber encontrar evidencias, tenés que saber cómo buscar, qué prompt darle, qué pregunta hacerle para que te responda y que eso te sirva. Y todo eso hay que enseñarlo. Y entonces para mí se pierde para mí y para mucha otra gente, se pierde una oportunidad muy buena dejando de usar los celulares porque efectivamente son disruptivos y es más fácil prohibirlos. Pero la pregunta es ¿a qué costo? Bien, es un buen punto. Vos sabés, Andrea, que la última vez que viniste, me acuerdo que yo te había preguntado sobre la pandemia y el impacto que eso podía tener. El hecho de estudiar a distancia, con una pantalla. Y vos me dijiste algo que a mí me quedó hasta el día de hoy. Me hablaste del valor de mirar a los ojos, ¿no? Del docente, de la maestra, el maestro y el contacto visual. ¿Qué valor tiene hoy en día con esto que estamos hablando, por ejemplo? Sigue siendo. Nosotros somos animales, somos bichos sociales. Nuestro cerebro funciona igual que como funcionaba hace 20.000 años. Lo que pasa es que el ambiente cambió completamente, está cambiando a ritmos agigantados, pero el funcionamiento cerebral es el mismo. Entonces, mirar a los ojos, vos no miras en cualquier momento a los ojos, y si empezás a prestar atención a eso, te vas a dar cuenta de que de golpe te vas un poco, estás hablando, pero los ojos te ayudan a gesticular. Nosotros rioplatenses gesticulamos mucho, latinos en general. Todo eso te libera carga cognitiva, te deja el cerebro un poquito más libre para poder hacer asociaciones y pensar mejor lo que vas a decir. Y después, al momento de decir algo importante, te miro a los ojos. Pones el foco ahí. Exacto, porque esa es la señal que vos tenés de acá es donde tengo que prestar. Esto entra en el examen, ¿no? Claro. Es el equivalente a eso. Lo otro que sucede con las pantallas, que se pierde, son las manos, son los gestos. En general, o sea, el mirar a los ojos se pierde porque además uno suele mirarse a sí mismo en la pantalla, claro, y no mirar a la camarita, que es donde lo que el otro tomaría como mirar a los ojos. Pero además se pierde toda la información gestual corporal que se hace. El lenguaje no verbal, digamos. El lenguaje no verbal, que es un montón, es un montonazo. Entonces, la verdad es que siempre que se pueda presencial es mejor, pero obviamente mejor que no comunicarse es comunicarse virtualmente. En ese sentido, los dispositivos tecnológicos son una gran ayuda. Entonces, ponele, te doy un ejemplo que se sale de la escuela, pero los niños pequeños. Los niños pequeños, antes de la pandemia se decía, no tienen que tocar un dispositivo, no tienen que tocar un celular, no tienen que tocar una tablet. Después de la pandemia, lo que se empezó a decir es, depende para qué, el objetivo, ¿no? Siempre volvemos al objetivo, que muchas veces nos lo olvidamos, ¿no? Con esto de, bueno, vamos a prohibir, bueno, ¿para qué? ¿Con qué sentido? Capaz que conviene hacer otra cosa. Y entonces con los niños pequeños lo que se empezó a recomendar, a partir del año, no mucho antes, es usarlos si es la única manera de comunicarse con otra persona.
No usarlos para jugar, no usarlos para ver videitos de TikTok, no. Pero si es la única forma que tiene de comunicarse con su abuela, bueno, úsalo. Por supuesto que sí, porque es mejor que tenga esa comunicación que no la tenga. Ahora, en esto que hablamos del aprendizaje, ¿no? De los procesos, porque mucho se ha hablado, bueno, de los chiquilines, ¿no? La tecnología. Ahora te pongo el foco en algo que es importante, que probablemente mucha gente que esté mirando está pensando. Los padres, los abuelos, ¿cómo deberían acompañar ese proceso que, como vos decís, es muy dinámico y que está todo el tiempo cambiando? Somos lo peor, ¿no? Los padres, los tíos, los abuelos, porque uno, sobre todo, enseña con el ejemplo. Y nosotros estamos todo el día con el celular. Entonces, le pedís al pibe, le pedís a tu hijo, che, deja el celular un rato, y tu hijo, todo el tiempo que te ve, estás con el celular. Y siempre tenés una buena excusa. No, bueno, es de trabajo, ¿no? Pero siempre estás con el celular. Entonces, para mí, lo primero es tratar de cambiar uno. Y eso es difícil, porque, bueno, tenés que aceptar que la verdad, tenés razón, estoy todo el día con el celular. Y entonces, por ejemplo, hay algunas iniciativas. Si vas a dejarlo de golpe, no vas a poder. Porque algo que nos pasa con las pantallas, no por ser pantallas, sino por cómo están armados los dispositivos adentro, es que capturan nuestra atención. Y la capturan y no la sueltan. Y nuestro cerebro está preparado para que sea difícil sacar la atención de todo lo que se mueve, de todo lo que tiene sonido, de todo lo que te llama la atención justamente. A eso se suma que nos encanta que nos quieran. Y entonces, es la verdad, nos encanta que nos quieran y hacemos todo lo posible, no voy a hablar de mi presidente, hacemos todo lo posible porque nos quieran y por decir cosas que a los demás les gusten, por hacer cosas que a los demás les gusten y por hacer cosas que nos den likes, por ejemplo. Ajá. Entonces, como buscar la aprobación todo el tiempo. Buscar la aprobación todo el tiempo. Entonces, y hay un tema también que sucede mucho en adolescencia, por ejemplo, que es que confunden ese tipo de aprobación con la aprobación de la persona. Entonces empieza a haber, y cada vez se ven más, trastornos de la personalidad de distintos tipos, digamos, de alimenticios, de depresión, que vienen asociados a, puso un posteo y no tuvo más de, aunque sea un número grande, digo, no tuvo más de 100, más de 2000 visualizaciones. Y está pasando, exacto. Entonces, eso hace que la próxima vez trates de conseguir más de esos likes. Las empresas saben eso y como viven de que uno esté ahí adentro, generan, ¿no? Entonces, si te pones a pensar, todas las redes sociales tienen forma de que des feedback en general positivo. Algunas tienen negativo, pero no te muestran cuánta gente, te muestran cuánta gente le dio like a un videíto, te muestran en algunos casos cuánta gente miró el video, pero no te muestran cuánta gente le puso pulgar para abajo. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta ver que a lo suyo le ponen pulgar para abajo, pero sí a uno le gusta sentir que su opinión fue tenida en cuenta. Entonces, la empresa te deja poner el pulgar para abajo, pero después no se lo muestra al resto. Claro. Gana como de los dos lados. Entonces, eso también es algo que hay que enseñar, ¿no? Que bueno, que si bien gran parte de la realidad actualmente está pasando por el mundo virtual, también hay mucho que está por afuera de eso y que es muy rico y que por el momento, por lo menos, no sé, tal vez que hasta que se inventen los teléfonos 3D, por el momento todavía eso falta. Y eso hay que educarlo. Perdiendo terreno, no sé si llamarle el mundo real, porque capaz que es un poco bruto decir eso, pero eso que decís que está por fuera del mundo virtual, ¿ha perdido terreno ante los likes, la aprobación que uno busca en las redes sociales? Eso y, vuelvo al objetivo, ¿para qué se suele usar el celular? ¿Para qué usas el celular más allá del trabajo? Sí. Y para informarte y tal, y para mantener contacto con algunas personas. Lo usás para pasar el rato, para no aburrirte, es como una forma fácil. A nuestro cerebro no le gusta aburrirse. Sin embargo, es súper útil aburrirse para fomentar el pensamiento crítico, la creatividad, la imaginación. Dos frases en una que son fantásticas. A nuestro cerebro no le gusta aburrirse, pero a su vez enganchaste con algo que es fantástico, que es el aburrirse es motivo de creatividad. Es imprescindible aburrirse, mirá. Imprescindible aburrirse. ¿Y qué le decimos al cerebro entonces? Bueno, tengo mi nene casi no usa, tengo un nene de 6 años, casi no usa pantallas. ¿No te las pide, no te reclama? Poco, o sea, en casa tratamos de no estar todo el día. Claro. Me las reclama un poco, entonces algunas cosas las hacemos, pero nunca solo, por ejemplo. Siempre hay un objetivo de, pero ¿para qué?
vamos a jugar a algo, vas a tener, ¿a qué vas a jugar? Vamos a mirar algo, bueno, miremoslo, charlemos sobre lo que estás mirando, como hay mucha curaduría de ese lado, por ese lado. Eso es a costa de esfuerzo nuestro. Claro. Entonces, ahí está no lo del objetivo, es muchas veces lo que buscamos en el celular es, bueno, mira, necesito, tiene que ver si querés con la sociedad capitalista, con la sociedad de consumo, que es, yo tengo que hacer esto, o yo necesito un momento tranquila. Entonces, toma la pantalla, no me molestes, sobre todo ahora en vacaciones, ¿no? ¿Qué hacemos con los críos? Entonces, eso pasa mucho y el costo de no hacerlo es altísimo. Entonces yo te decía, mi nene, por ejemplo, viene a veces y me dice, mamá, me aburro, estoy aburrido. Y yo le digo, pobre, ¿no? También me tiene a mí de madre. Yo le digo, bueno, a veces está bueno aburrirse. Me dice, ¡oh! Y se va. Pero bueno, yo logro mi cometida. Ahí hay hasta un tema generacional. Creo que nosotros, a mí me pasaba, capaz que vos también, capaz que ni se me ocurría decirle a mis padres estoy aburrido porque yo ya sabía cuál iba a ser la respuesta. Tipo, manejate, no sé, aburrite solo. Hoy como que eso está cambiando, ¿no? Hoy si un padre o una madre viene el niño y le dice me aburrí, salen como corriendo a buscar alguna actividad para hacer. Eso pasa un montón. Y los celus en ese sentido también un poco nos están educando a eso. Antes hablábamos de aprender, ¿no? Nosotros también aprendemos, nuestro cerebro también aprende de todas las experiencias que vive, también del celu. Entonces, vos tenés, en general, la mayor parte de las interacciones con el celular son muy rápidas, son de focalizar la atención un cachito acá y después me voy a otro lado y me voy a otro lado y me voy a otro lado y mantener la atención un rato es difícil. Y si lográs eso con un videíto, lo pones a 2x, porque como nada, va demasiado lento. Claro. Entonces, lo que estamos enseñándole, lo estamos educándonos para focalizar, para prestar muy poca atención, o para, si querés prestar mucha atención, un segundito y saltar, para no sostener esa atención. Entonces, estamos esperando, ¿no?, que todo el tiempo vengan estímulos, porque todo el tiempo estamos practicando recibirlos. Entonces, de golpe los perdemos y no sabes qué hacer. Y te empezás a desesperar, porque claro, si nunca practicaste aburrirte, claro, es desesperante. Totalmente. Ahora nos están viendo en vivo, pero si después nos miran en YouTube, no nos pongan en 2x, porque la verdad que pasa eso. Escuchás una charla enorme y pones rapidito porque tenés que hacer otras cosas más importantes. Hay otra cosa después para ver. Ahí está. Cuando hablamos de la educación, yo preguntaba recién en la introducción, ¿qué estamos educando? ¿Para qué estamos educando? Eso es todo un tema, porque también hay un montón de estudiantes, te debe haber pasado probablemente a la gente también, que cuando estaba en el liceo, en la escuela, estaba estudiando algo que decía, ¿y esto, ¿para qué me va a servir en el futuro? ¿Esto me va a servir? ¿Por qué pierdo tiempo? ¿Cómo se toma eso hoy en día? Eso sigue pasando y pasa cada vez más, porque el problema que tenés, por lo menos en todo el mundo occidental, es que tenés un desfase entre lo rápido que avanza la tecnología y el mundo y las necesidades del mundo y lo lento que van los cambios educativos. Entonces ahí tenés un desfasaje donde si nosotros decíamos esto para qué me va a servir, los más jóvenes muchísimo más, porque siguen con los mismos programas de hace 20 años en muchos casos. Ahí, para mí, hay como varias cuestiones a tener en cuenta, por lo menos desde la neurociencia educacional, hay varias cuestiones a tener en cuenta. Por un lado, que es clave, es el objetivo pedagógico que hay, que lo tiene el docente, pero que también debería venir desde la política educativa al armar la currícula escolar. Si vos tenés una barbaridad, hoy se está discutiendo, por ejemplo, de cuánto sirve tener esas currículas inmensas, de todo lo que hay que enseñar en un ratito. Finalmente eso lleva a que tengas que pasar un segundo por cada tema, ¿no? Como casi que como el celular, un segundo por cada tema, a que al final no haya demasiado tiempo para permitir asociaciones de conceptos entre lo que estás estudiando, entre pensamientos tuyos, entre ideas de los compañeros y compañeras. Entonces, al perderse eso, lo que terminás logrando es un aprendizaje que te va a durar mañana para el examen, bueno, ahora no va a haber más exámenes, pero que te va a durar para mañana, pero que dentro de un mes no te vas a acordar de nada. Porque nuestros aprendizajes, la manera en la que aprendemos cualquier cosa, es relacionándola con otra. Entonces, por ejemplo, eso vale para la escuela, pero también vale para el olor a la casa de tu abuela. Vos entrás de golpe a un lugar y decís, el olor a la casa de mi abuela. Claro. Y capaz que hace décadas que no vas. Pero eso está, ¿por qué? Porque está asociado ese olor a experiencias positivas en general. Claro. Entonces, todas esas asociaciones tardan tiempo en hacerse.
Y la educación en general, los tiempos de las instituciones educativas, dados entre otras cosas por las currículas enormes, no permiten armar esas asociaciones que son las que son necesarias para usar esa información dentro de un tiempo, para usarla fuera de la escuela. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, realmente muchos de los conocimientos que se están enseñando en todos lados, ¿no? Digo, no solo aquí, están obsoletos hoy. En el sentido de que, bueno, ¿para qué me voy a aprender todo esto de memoria? Si la verdad es que lo tengo en el celular y cuando lo necesite y tengo roaming, ahora en cualquier parte del mundo puedo acceder, entonces ¿para qué me lo voy a aprender de memoria? ¿Y cuántos estudiaron de memoria además también, no? ¿Cuántos estudió de memoria? Entonces, ahora, yo soy bastante partidaria del estudiar de memoria. Algunas cosas, no todo. Porque estudiar de memoria no te va a servir para usar esa información bien en el futuro. Pero estudiar de memoria algunas cosas sí te va a servir para ganar fluidez en el pensamiento. Por ejemplo, aprender de memoria las tablas de multiplicar, que es algo que además ahora aquí estuvo medio... Sí. No me voy a meter con eso, quiero seguir viniendo a Uruguay. Pero aprender de memoria las tablas de multiplicar lo que te permite es tener fluidez para pensamiento matemático después. Nosotros tenemos a la hora de pensar, por ejemplo, un problema matemático que no hace falta que sea del liceo, ¿no? Es tipo, voy al supermercado y me conviene el 2x3 o el segundo al 50%. Bueno, tengo que hacer una cuenta, tengo que entender eso. ¿Cuál me conviene por kilo de estos dos? Para poder entender, razonar matemáticamente y transformarlo en una cuenta, poder hacer esa cuenta y decidir, me conviene esta yerba porque parece más cara, pero en realidad es más barata, en vez de eso, si vos no tenés la fluidez que te da haber ejercitado de memoria las tablas, haber hecho muchísima práctica de resolver ecuaciones, no vas a poder hacer ese otro procesamiento, que es el que después no solo vas a usar en la vida, también es el que nos van a evaluar en PISA, que después nos quejamos de que nos va mal en muchas de esas evaluaciones, porque lo que están evaluando requiere que algunas cosas las sepas de memoria. Y aprender de memoria, para mí, algunas otras cuestiones, como los ríos de Uruguay, lo que te va a permitir, a pesar de que los tengas en el celular, si querés, lo que te va a permitir es ejercitar la tenacidad y la perseverancia. O sea, es un embole sentarte a estudiar los ríos, sobre todo si empezás a pensar, ¿para qué esto? ¿No? Es como peor. Eso, claro, la verdad es que me quiero ir a hacer otra cosa, es mucho más interesante. Esto no lo necesito, no lo voy a necesitar nunca. Pero sin embargo, el hecho de tener que quedarte ahí y ejercitar y practicar y que no te salgan y volver y tener que ir a hacer otra cosa y querer hacer otra cosa y tener que quedarte aquí, te permite ejercitar la tolerancia a la frustración, la perseverancia, la tenacidad, que son todas habilidades cognitivas que usamos en la vida cotidiana, en la vida adulta, en la vida laboral, todo, y que los celulares, que cada vez les estamos dedicando más tiempo, no nos están permitiendo ejercitar. Qué interesante eso. Pensaba que todo esto que estabas hablando, ¿no? De la educación, de los programas, de qué enseñamos, también va de la mano, que es un tema más profundo que podríamos hablar un programa entero, con la formación docente, porque eso también se tendría que discutir, cómo estamos formando a nuestros docentes, ¿no? Por dónde va, porque eso impacta, ni que hablar directamente en la educación. Estamos terminando, Andrea, 2 semanas acá en Montevideo porque estuviste participando en actividades académicas, ¿no? Contanos un poquito, ¿cómo fue? ¿Cursos, charlas estuviste dando? Estuve dando un curso para la UDELAR, financiado por la ANI, para la maestría en Ciencias Cognitivas, organizado por CISEA, y también para estudiantes de la maestría y también para docentes, ¿no? Esto que decías de la formación docente, es fundamental la formación docente, pero con los docentes adentro, ¿no? Porque muchas veces se piensa la formación docente desde un escritorio burocrático y no se tiene en cuenta la realidad del aula, que no es la misma en una escuela de Montevideo que en otra, y no es la misma en una escuela de aquí que en una escuela del interior del Uruguay. Entonces, todo eso, y quienes mejor lo saben son los que están ahí. Y vengo hace un rato de una conferencia que en algún momento va a estar virtual, va a estar disponible para Profuturo, para Fundación Telefónica, sobre liderazgo educativo. Así. Andrea, siempre es un gusto recibirte aquí en Montevideo y en Lado B también. Un placer. Gracias. Y anda a aprovechar las últimas noches de carnaval también. Me voy al tablado, de acá directo al tablado. Hoy está divino, gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa, cambiamos de tema y más Lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad.
Bueno, y seguimos en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, en este viernes caluroso, cambiando de tema y metiéndonos en un tema lindísimo, en una historia lindísima. Hijos del Sistema. ¿Qué es esto? Es un podcast que tiene varias historias y los protagonistas de estas historias son jóvenes adultos egresados de distintos centros del INAU que cuentan sus historias. Tuve la posibilidad de escucharlos y la verdad que es realmente rico porque uno, bueno, a veces escucha, ¿no? Desde el periodismo, desde afuera, en los medios, algunas cosas que pasan. Pero escucharlo de la voz de los propios protagonistas, bueno, vaya si será importante. Y les propongo hablar con las creadoras de este proyecto que ustedes también ahora lo van a poder disfrutar. Ya se los vamos a contar. Saludo a la periodista Florencia Cremonese. ¿Cómo estás, Florencia? Un gusto, muchas gracias. También, todo muy bien. Y a la música Alejandra Yenta. ¿Cómo andas, Alejandra? Muy bien, gracias. Bueno, algo me contaron en la pausa. Es un proyecto nuevo, porque tiene entre 4 y 5 meses, y cuando ustedes me dijeron eso me sorprendió por todas las cosas que lograron hacer. Ustedes son madres adoptivas también. Quiero que me cuente cómo nace todo esto, este proyecto. Bueno, en realidad nace, yo creo que el origen así primario es un poco redundante, pero es que las dos adoptamos a nuestros hijos, tenemos 2 cada una, y de alguna manera, todavía no nos conocíamos, pero somos de las personas que cuando adoptan se quedan mirando qué pasa en el hogar con los amigos de tus hijos. Entonces, eso como es el primer motor, la mechita. Y bueno, yo estaba de alguna forma ayudando a compañeros de mis hijos puntualmente en alguna cosa, en otra, que ya llegaba el momento del egreso, de salir a la calle, al mundo, que ya no tenía la protección 24 horas de INAU. Y a su vez Flor, que es periodista y que su esposo le había propuesto hacer un podcast, y un podcast que hablara de los egresados. Entonces yo siempre sabía que quería hacer algo un poco más importante, no solo caso a caso, y me manda un mensaje de WhatsApp con el proyecto del podcast todo desarrollado y me dice, ¿te interesa, Ale? Me acuerdo lo que te contesté, a mi juego me llamaste. No había forma de decirle que no, estaba todo desarrollado ahí. Todo lo que yo quería hacer ya estaba desarrollado y acá empezamos. Ahí jugó esa sed periodística, Florencia. Sí, de querer hacer total. algo. La verdad que hacía justamente la maternidad, las mujeres que estén del otro lado saben muy bien que la maternidad mueve muchas cosas. A mí me movió realmente mi carrera profesional porque yo me postulé para adoptar cuando tenía 25, que es la edad mínima, integré recién cumplidos los 29, integré niños muy chiquitos, bebés, 2 bebés, hermanos, y de hecho esperaba un poquito más grandes y llegaron 2 bebés. Y bueno, fueron un gran desafío tener que adaptarse a 2 bebés al mismo tiempo. Requería de horarios que el periodismo en ese momento no podía llevarlo a cabo. Bueno, mil cosas que jugaron ahí, pero claro, unos periodistas pues, no deja de tener interés en las cosas, ¿no? Y si bien mis temas iban por otros lados, por la economía, por la política internacional, eso de quedarse mirando y decir, bueno, ¿y cuántos chiquilines pasan por INAU? ¿Y cuántos están en cuidado 24? Más de lo que creemos, ¿no? Muchos más. Y al ver los datos y ver también que Uruguay estaba en los peores lugares a nivel regional en términos de institucionalización, por ejemplo, la cantidad de chiquilines institucionalizados per cápita, digamos, es mucho más alta que en la región. Háganse una idea de que en la región el promedio es 80 chiquilines cada 100.000 habitantes. Que tienen que estar bajo un sistema de protección de 24 horas. Y acá tenemos más de 320 cada 100.000, casi 4 veces más. Entonces, pensar eso, ver también que teníamos una institucionalización en promedio muy larga, de más de 4 años, y nosotras de primera mano sabemos de chiquilines que pasan literalmente desde que son bebés hasta que egresan adentro de INAU, nos movía obviamente. Claro, ese es un buen punto, porque hay que recordar que estos centros están pensados para que estén poco tiempo. De paso. ¿Por qué? Bueno, de paso, exacto, porque supuestamente el Estado ahí debe aplicar sus políticas para que esos chiquilines puedan fácilmente salir de ahí. Esto que dice Florencia es brutal, pueden estar muchísimos años ahí adentro. Ha pasado, de hecho, ¿no? Sí, pasa, y de hecho... 18 años. 18 años, claro. Hasta que De son hecho, mayores. nosotras, antes de hacer el podcast, uno tiene la idea, tiene
puede pensar, puede sospechar cosas, puede leer informes, pero cuando vos conoces a las personas, Es brutal, claro. decís, bueno, a ver, esto, con que le haya pasado solo a uno, ya es grave. Pero le pasó a muchos. Exacto, y todavía pasa mucho. Sigue Entonces, pasando. Bueno, en eso que decía, ¿no? De escuchar las historias, es realmente impactante. Ahora le vamos a decir a la gente dónde lo puede escuchar. Creo que es Carlos, ¿no? Que creo que tiene 20 años. Sí, recién cumplidos. Recién cumplido. Él dice algo que a mí me quedó, que es, parece que tengo mucho más edad de la que tengo. Por ¿no? supuesto. Es brutal, porque es un poco de esto que hablábamos, de toda la experiencia que ellos tuvieron en estos centros, que incluso los lleva a vivir la vida de otra manera. Absolutamente. En tu caso también, Alejandra, vos adoptaste dos niños grandes, claro, dos adolescentes. Dos adolescentes, bueno, y lo que me pasó, de hecho Carlos fue compañero de mi hijo en el hogar, es como un sobrino para mí. Todos ya son como sobrinos, pero a Carlitos lo conozco hace bastante tiempo. Y sí, nos quedamos, siempre te quedás mirando en los que, o le decían a mi hijo algunos, tu mamá no me querrá adoptar a mí también. ¿Decían eso? Sí, claro. Y cuando vos escuchás eso una vez en tu vida, yo no pude quedarme con esa frase y no hacer nada. Como no puedes adoptar a todos, claramente, bueno, queremos visibilizar a través del podcast la situación de estos chiquilines y chiquilinas, ¿no? Y hay también, ¿no? Como algunos prejuicios sobre los adolescentes, sobre los grandes, porque por lo general muchas familias que quieren adoptar buscan recién nacidos, bebés. Casi todo el mundo. Porque está como eso planteado de que, bueno, si desde chiquito yo lo puedo criar a mi manera, si agarro uno grande esto ya se me complica. Claro. Eso está presente. Pero yo lo que le digo a la gente que está escuchando esto, que tiene sus hijos biológicos, ¿realmente lograron que sus hijos fueran hechos a su manera? Yo creo que no todo el mundo. Yo no soy padre, pero me creo que imagino no es lo ideal, pero ¿no? No. Claro. Hay mucho prejuicio, además se creen que como es bebé, si adoptás bebé, entonces casi que no existió la familia de origen. Mentira. Hubo un embarazo, una mamá, un papá, quiero decir. y además de que la familia de origen, yo que lo veo desde el lado de tener chiquitos, Claro. Y de hecho que se manifiestan estos temas desde muy chiquitos, es que esa familia, por ausencia, también está. Y está muy presente. Puesto. Claro. La vida Porque no es la familia que no está y no deja, porque por más que obviamente que sea mejor eso que tener un hogar, ellos no dejan de saber, porque además obviamente que hay que tratarlo con honestidad, del hecho de que hubo algo que no pudo ser para que llegara a ser nuestra historia. Y nuestra historia es feliz, pero es verdad que partió de algo que Parte no de un tendría que dolor. haber sido así. Claro. Perdón. Y surge además de que los chiquilines, a pesar de ser adoptados muy chiquitos, en algún momento se quieren vincular de una forma u otra, no necesariamente vincularse de ir, conocerlos y hablar con toda la familia, Quieren pero sí saber. quieren saber quiénes son, cómo lucen, a quién me parezco. Eso aparece desde edades muy tempranas. Ajá, Entonces, claro. adoptar un bebé, bueno, pero si es porque no querés saber de... No, vos tenés que adoptar al niño con su historia, y su historia es previa a él y va a seguir corriendo. Esas personas que formaron parte de su más tierna infancia, adentro de la panza, pongámosle, no desaparecen. Son personas con las que seguramente en algún punto se va a querer volver a vincular, va a querer entender los por qué. Entonces, si es por eso que se van por los bebés... Claro, no. creo que hay que entender que cuando uno es padre por adopción, adopta a su hijo o hija y a su historia, ¿no? Claro. Para que todos seamos lo más felices posible, va por ahí. Si uno quiere no mirar hacia ahí, está realmente cometiendo un error, porque no es la realidad, en realidad. Sí, es así. y hay otro aspecto que no sé si mucha gente lo tiene en cuenta, que no todos están disponibles para adopción, además. Por también, supuesto. Esa es una de las cosas que también queríamos visibilizar más en el podcast. Son menos del 10% Claro, de los chiquilines que viven todos los días en INAU, los que están en condición de adoptabilidad. Menos del 10%. El 90%, que es allí lo grave de que estén un tiempo tan largo, ese 90% se supone que está transitoriamente allí viendo si o pasa condición de adoptabilidad y se le busca una familia o es restituido a su familia. Claro. El tema es que en los hechos, uno podría teorizar mucho de qué es lo que motiva que eso no se dé. Yo tengo mis propias hipótesis de que es por o una falta de personal o una mala organización de personal que hace que realmente el territorio se haga lo mejor que se. Mucha gente trabaja excelentemente, pero no alcanzan los recursos para hacer un acompañamiento real a las familias. Claro. Y entonces, con que vos veas, no sé, tengas un niño, una niña institucionalizado y vayas a la casa de la madre, la abuela, el tío, 2 veces por año, bueno, eso no genera
una instancia en la que vos puedas decirle a un juez ese niño tiene que pasar a adoptabilidad, o decirle a un juez sí, puede volver a su familia de origen. Ni una cosa ni la otra. Claro. Debe ser supongo que falta de recursos como para poder trabajar en territorio y bueno, y dictaminar eso antes, o que vuelva con su familia de origen o que pasa a condición de adoptabilidad. Incluso si todo el mundo que fuera corriendo a adoptar, los hogares seguirían casi tan llenos, o sea, porque el 90% de la población seguiría sin ser adoptada. Yo les contaba recién lo que me generó al escucharlo, ¿no? Que fue como una forma también de ponerte en lugar de otro. Por supuesto. De conocer la realidad, de lo que pasa, lo que viven los protagonistas. Ahora, ¿qué les dejó a ustedes este proyecto? Qué buena pregunta. ¿Qué nos deja? Sí, es Todos constante. los días nos deja de todo. Es muy conmovedor. Nosotras también, debo decir que ya estamos como fortalecidas, creo, de alguna forma, como para poder lidiar con estas historias y estar presente, porque a su vez ellos hacemos primero una preentrevista, después una entrevista y después le preguntamos cómo quedaron, porque a su vez se les mueve todo al contar y yo creo muy que removedor el saldo, para ellos también, ¿no? Absolutamente. Obviamente. El saldo es más que positivo. Sí, y además, Súper positivo. Y además no todo queda en el podcast, ¿no? Bueno. Obviamente que el centro de mi trabajo, tenemos como perfiles distintos, si bien obviamente que ambas metemos la cuchara en todo, pero es verdad que si bien yo me encargo más del podcast, después está toda la parte social que también estamos trabajando y por la que decidimos jugárnosla también, que es la parte de tratar de atender algunas necesidades muy particulares que nosotros notábamos. Por ejemplo, para acceder a un cupo en un proyecto de autonomía y por ende no salir de INAU a la calle, se requería, por ejemplo, que los chilenos estén trabajando o no estén trabajando, pero de alguna forma tengan un ingreso, porque no todos los proyectos de autonomía tienen una prestación económica, entonces ¿cómo se mantienen? Entonces decíamos, bueno, pero si a los 18 tienen que tener un ingreso, medio que tienen que también tener alguna formación de rápida inserción laboral. Entonces empezamos a trabajar en eso. Si bien hay chiquilines que hacen la facultad, que están como con otras ideas, Algunos también hay ya tienen algunos. esas herramientas. Claro. También hay otros que necesitan encontrar algún tipo de capacitación que les permita insertarse con cierta competitivamente, digamos, en el mercado laboral, y entonces empezamos a trabajar en eso, en las becas. Salimos a buscar, una vez que el podcast ya estaba por salir, bueno, fuimos a encarar gente que tenía, por ejemplo, cafeterías con concurso de barista. Fue nuestro primer adorado que dijo, sí, me encanta esto, entonces conseguimos esta persona que nos dio el 50% en los costos de los cursos de baristas y conseguimos unas madrinas que pagaban el otro 50%. Y ahí tenemos 5 becarios haciendo el curso, que hay una ya trabajando de esto y creo que ya lo están terminando. Después se sumaron, por suerte, otros lugares. Completas. Y después, pero no solo pensar esto, ¿no? Pensar, no sé, en si quieren terminar el liceo, que... Claro. Bueno, pero necesitan un profesor particular. Le queda matemática de quinto. Bueno, un profesor que diga, yo quiero becar a uno, que venga gratis, lo ayudo y salva el examen. A veces cambiás la vida de alguien con un gesto que tenés. Es un gesto que tenés una vez y la persona salvó el liceo, siguió estudiando y ya está. Pero que además la mayoría de los que nos pudimos criar en una familia, con sus bemoles, pero en una familia... Es verdad que tenemos, incluso en la más humilde, por lo menos el apoyo de decir, bueno, y si hacemos tal cosa, de darte una idea, de tratar de, y se habla con tal, incluso si no tenés para pagar, no sé, un profesor particular para tu hijo, pero tratás de orientarlo, de buscar, y ellos esa orientación no la tienen. Hay un momento en el que salen y, salvo que estén vinculados con un proyecto de autonomía, que trabajan muy bien y que hay muchos técnicos allí excelentes, los chiquilines, y sobre todo en el interior, salen a la nada. O tienen que revincularse con su familia con la que por algún motivo no pudieron criarse, pero ahora con 18 es como que mágicamente tienen que ser capaces de reconstruir ciertos vínculos, o tienen que ir a la calle, en el peor de los casos. Es muy difícil. Es muy difícil. Yo sé que esto lo han hecho con mucho esfuerzo, además de la dedicación y las ganas que le están metiendo. Y sé que tienen un montón de cosas por hacer, un montón de historias. Ahora van a publicar una, me dijeron, estrenar una el jueves. Sí, todos los jueves. Y sé que quieren hacer muchas cosas más, pero para eso se necesita de ayuda, de recursos. ¿Qué es lo que están precisando ustedes? Bueno, en principio estamos precisando gente que empatice con lo que estamos contando y que diga, bueno, a ver, yo tengo una academia de...
de lo que sea, y dice, yo quiero becar a uno o una media beca o a dos de esto, y después se busca, trabajamos con los proyectos de autonomía, hablamos con algunos hogares, y se va viendo el perfil de alguien que quiera hacer un curso de eso. Entonces, está previo a egresar o ya egresó y todavía no tiene trabajo, hace el curso. Entonces, si alguien está escuchando, no sé para dónde mirar, pero bueno, y tiene una academia, puede ser de manejo, de lo que sea, de gastronomía, no sé, y de otras cosas, formaciones. Necesitamos becas para formaciones. Y bueno, después tenemos un colectate. Sí, tenemos un colectate que fue de la forma que financiamos. Uno de mis objetivos, como periodista me entenderás, que yo decía, bueno, yo quiero hacer esto, yo tengo herramientas como para editar audio, pero yo no soy técnica de sonido, no sé hacer una música original, no quiero usar algo bajado de internet. Entonces dijimos, bueno, nosotras no cobramos, pero encarguémosle a alguien que sepa. Claro. Para que tuviera buena calidad el podcast, que no fuera lo escucho más o no. Entonces, para eso hicimos un colectate que financió la primera temporada. Que son La los gente primeros. colaboró muy bien. Y bueno, ahora estamos hacemos en eso. segunda temporada que queremos hacer, precisamos juntar esa plata, que no es mucha, Ajá. pero bueno, está el colectate, a ver si la gente también Sí. colabora. Ustedes se las y puedes sacamos. encontrar en las redes, ¿no? Cuenten ahí sí, un poquito. a ver. Súper importante. Tenemos un Instagram que es del Sistema Hijos. Queremos que nos empiecen a seguir ahora, todos y todas. Del Sistema Hijos. Del Sistema Hijos y en Facebook, Hijos del Sistema. Y los episodios los pueden escuchar como Hijos del Sistema en Spotify y en YouTube. Ajá, ahí ponen Hijos del Sistema y les van a Les aparecer sale, los sí, sí, capítulos. sí. Y ya hay como 5 episodios. 6. 6 episodios, 5 entrevistados, porque hay una chica que son 2 capítulos, porque es muy larga su historia, muy intensa. Todas Bueno. son intensas. ¿Y qué más? Y bueno, nada, queremos que la gente nos siga y que empatice sobre todo con lo que estamos mostrando, que es la realidad de estos jóvenes que están por egresar, que egresaron y que de algún modo nos necesitan. Yo siempre lo pienso. Y el que no tiene una academia, ni tiene plata para poner, ni tiene nada que no es necesario, también nos puede contactar para tomarse unos mates en la Rambla con los chiquilines. Claro, o sea, también. hay quienes no quieren y no necesitan un acompañamiento, pero hay quienes realmente están muy deseosos de tener Claro. familia, de tener amigos, de tener contacto como cualquiera. Entonces, nosotras hacemos un poco eso, Vale grupo, la pena. tomar mate, juntarse, ver cómo estás. Y bueno, entonces invitamos eso a la gente que se acerque a nosotras o se acerque a los hogares o se acerque a gente que pueda estar pasando por situaciones. Sí, hay de unos este protocolos. tipo. No es que vos vas al hogar, lugar. golpeás y te llevas a la Rambla. No, por supuesto que no. Pero no verlo como algo tan separado de la sociedad, sino decir, bueno, capaz que yo puedo hacer algo que hay en mi barrio, que bueno, y ahí se siguen los protocolos y seguro se logran cosas buenas. Alejandra, Florencia, la felicito, primero que nada. Gracias. Y segundo, les agradezco que hayan venido esta noche a Gracias a conversar. vos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Nos vamos, volvemos el lunes a las 20. Que pasen bien, chau.